formas, ¿no? Lo dice ahí al final del texto, a través de los profetas, a través de sus siervos y sus siervas que predicaban la palabra de Dios. Pero dice ahí la palabra que antes volvieron la espalda a Dios. Mientras que los profetas le hablaban la palabra, ellos volvían la espalda a Dios. Quiere decir que se habían vuelto atrás del camino, se habían olvidado del Señor. Pero lo más duro es esta: taparon sus oídos para no oír. Imagínense eso, que el pueblo de Israel se tapó los oídos para no escuchar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Usted se imagina cómo se sentiría Dios al ver eso de parte del pueblo? Pero también dice el texto que pusieron su corazón como diamante. El corazón de ellos se había vuelto duro como el diamante. Yo no sé si ustedes sabían que el diamante es el material más duro conocido hasta el momento. No hay otro material más duro que el diamante. Podemos decir corazones de piedra, pero es peor corazón de diamante. ¿Cuántas personas hay así? Que le han vuelto la espalda a Dios, que tapan sus oídos para no oír la palabra de Dios y que han colocado su corazón como diamante para no oír la ley de Dios y la palabra de Jehová. Yo me hacía una pregunta cuando yo leía ese texto. Yo decía, ¿será que para Dios es imposible quebrantar ese corazón de diamante? No. ¿Será que Dios no puede hacer nada con un corazón duro? No, Dios puede hacer mucho. La primera característica que vamos a ver está en Mateo 11, verso 16 al 17. Es un pasaje que nos lo dio el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y cuando Jesús dice algo, pues para nosotros los cristianos debe de ser algo muy especial, ¿no? Porque fue el Señor Jesucristo quien lo dijo. Mateo 11, verso 16 y 17. Mas, ¿a qué compararé yo esta generación? Y Dios dice, esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos, quiere decir, les pusimos canciones tristes y no lloraron. La primera característica de un corazón duro es, os tocamos flauta y no danzaron y no bailaron. Un corazón duro no reacciona ni con el dolor ni con la alegría. Un corazón duro no reacciona ni con las bendiciones ni con los sufrimientos. Os tocamos flauta y no bailaron. Si un judío escuchaba una flauta, el judío tenía que tener una respuesta. Y la respuesta era que tenían que danzar con alegría. Pasa lo mismo hoy. Si Dios nos bendice con sus bendiciones y sus milagros, nosotros debemos de responder con gozo. Nosotros debemos de responder con alegría, con agradecimiento. Nosotros debemos de responder a Dios con adoración. Pero lastimosamente muchos de nosotros respondemos no como Dios quiere que respondamos. Antes, si somos bendecidos, si somos testigos de sus maravillas y de sus milagros, antes
respondemos con indiferencia. Antes somos ingratos. Antes dejamos de buscar de Dios. Antes de responder con gozo, con alegría, con agradecimiento, con adoración, antes no lo adoramos, antes no queremos congregarnos. Si nos toca un flauta, no hay alegría, no hay gozo, no hay adoración. Si Dios nos bendice, antes somos indiferentes. Y ese es el reclamo que Dios nos hace en esta noche. Esta generación la comparo con aquellas personas que les tocan flauta y no danzan. Reflexionemos. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? Aún en medio de esta pandemia, ya llevamos más de 12 meses con esta pandemia. Y yo creo que no nos hemos muerto de hambre. Hemos tenido el sustento cada día, cada semana para ir a mercar, para pagar el arriendo, para pagar los servicios. ¿O no? 12 meses y no te has contagiado de este virus. Eso no es para que usted baile de gozo, de alegría. Eso no es para que usted le agradezca a Dios, le adore a Dios. Pero muchos, en vez de hacer eso, se han alejado de Dios y de la iglesia. Ya no quieren buscar más de Dios. Muchos se han apartado. Pero el texto también dice: os endechamos y no lamentasteis. Quiere decir que Dios los afligió con dolor, con sufrimiento, con pruebas, con crisis en su vida. Dios los hizo pasar por la crisis, por la pérdida, por el fracaso, por la enfermedad. Pero Dios, cuando permite todas estas cosas, Dios espera que usted y yo reaccionemos al dolor, al sufrimiento. El sufrimiento nos debe de enseñar. Uno de los mejores libros que me leí en el seminario, la tesis del libro es que el sufrimiento es el mayor maestro. Y eso, en esta semana estaba entrevistando a Lescano, me parece que se llama así, uno que fue secuestrado por las FARC, y él dio esas palabras, dijo: el mejor maestro que he tenido es el sufrimiento. Y cuando usted y yo pasemos por la prueba, por la crisis, por el dolor, por el fracaso, Dios espera que reflexionemos. Dios espera que usted y yo reaccionemos. Dios espera que usted y yo le busquemos con más intensidad, que usted y yo nos acerquemos a Dios para que Dios nos dé consuelo, para que Dios nos dé fortaleza. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 34, verso 18? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y Dios espera que cuando Dios nos pase por el dolor, por la prueba, usted y yo nos arrepintamos. Pero ¿qué pasa? Antes reaccionamos de una manera contraria a la que Dios quiere que reaccionemos. Muchos, cuando pasan por el dolor, por la prueba, por la crisis, por la pérdida, por el fracaso, antes se alejan más de Dios. Amén. ¿Han visto eso? En vez de arrepentirnos, antes nos alejamos de Dios. En vez de arrepentirnos y acercarnos más a Dios, antes nos resentimos con Dios, nos amargamos con Dios. Antes le exigimos a Dios respuestas y le decimos: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Por eso Dios dice:
os endechamos y no os lamentasteis. Dios nos pasó por la prueba, por el dolor, pero nos hemos alejado de Dios y nos hemos alejado de la iglesia. ¿Sabe, hermanos? Yo ya he dicho varias veces esto, pero cuando comenzó la pandemia, yo dije, esta pandemia va a ser de que el cristianismo haya un avivamiento. Eso estaba en mi cabeza, eso estaba en mi corazón. Dios, después de esta pandemia, las iglesias van a estar repletas, van a estar llenas, porque la gente va a tener hambre y sed para buscar de Dios. Mentira. Antes, al contrario, esta pandemia lo que ha hecho es que muchos se alejen de Dios, que muchos se desanimen. Y antes la gente ama más estar en el pecado. Mire ahorita cómo está la gente de alborotada porque no abren los bares, porque no abren las cantinas, las tabernas, y están alborotados por eso, ¿cierto? Dios espera que usted y yo, en vez de alejarnos de Dios, en vez de estar más en el pecado, antes busquemos más de Dios. En tiempo de dolor, en tiempo de crisis, en tiempo de prueba, no debemos de endurecer nuestro corazón. La segunda característica está en Colosenses capítulo 3, verso del 5 al 6. Colosenses 3, del 5 al 6. Haced morir lo terrenal en vosotros. Un corazón duro, una característica de un corazón duro es que no muere a lo terrenal, es que no hace morir lo terrenal en su vida, no hace morir lo carnal en su vida. Un corazón duro no hace morir lo mundano en su vida. ¿Usted no ha notado eso? Quizás es una característica muy peculiar de los que tienen un corazón duro, que no quieren hacer morir ¿qué? El pecado en su vida. Antes de hacerlo morir, antes lo avivan, antes lo alimentan más. Y mire lo que dice el Señor a los pecados a los cuales usted y yo debemos de hacer morir. ¿Cuáles son esos pecados? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría. Dios quiere que usted y yo muramos a esos pecados. Reflexionemos en algo. Este virus está ahí a la vuelta de la esquina, ¿cierto que sí? En cualquier momento nos podemos ¿qué? Contagiar, ¿o no? Usted y yo no sabemos cómo nos va a ir. Si nos va a ir bien o nos va a ir mal. O puede que este virus te lleve en 3 o en 4 días y partas a la eternidad. La pregunta es, si usted y yo somos cristianos y sabemos que la muerte está aquí a la vuelta de la esquina, ¿cómo se le ocurre a usted alimentar el pecado en su vida? ¿Cómo se le ocurre a usted alimentar la fornicación, los malos deseos, las pasiones desordenadas? Antes, al contrario, si la muerte está aquí a la esquina, ¿qué hay que hacer? Pues acercarnos más a Dios, a hacer morir eso terrenal, porque cuando Dios quiera, vea, nos llama a su presencia. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Entonces deja a un lado la fornicación, deja a un lado el adulterio, deja a un lado la pornografía, deja a un lado la masturbación, deja a un lado las peleas, deja a un lado el rencor, el resentimiento, deja a un lado los juegos de azar. No es tiempo para alimentar el pecado, y menos en medio de esta pandemia. Es tiempo de hacer morir lo terrenal en nuestra vida, porque no sabemos
¿Cuándo Dios nos va a llamar a su presencia? Un corazón duro no permite que en su vida haya un verdadero arrepentimiento. Un corazón duro no permite que haya un cambio de vida en su vida. Un corazón duro no permite que dejemos todo aquello que le desagrada a Dios. Y esa es una característica de los de corazón duro. Otra característica de un corazón duro está en Job capítulo 9, verso 4. Tremendo este texto, y sobre todo la parte final del texto. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Pero mira lo que dice esta frase. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Analice esa frase. ¿Quién endureció su corazón contra Dios y le fue bien? Deme el ejemplo de alguien que se rebeló contra Dios y le fue bien. Muéstreme a alguien que se entregó al pecado y no hizo morir lo terrenal en su vida y le fue bien. Muéstreme a aquel que tapó sus oídos para no escuchar la palabra de Dios. Muéstreme a aquel que tiene un corazón duro como diamante y que le fue bien en su vida. Nadie, no hay nadie sobre la tierra que haya endurecido su corazón contra Dios y le haya ido bien. Una característica de un corazón endurecido es que un corazón duro no ve los peligros que tiene cuando tiene un corazón duro. ¿Ustedes no han notado eso? Que los que están en el pecado se creen guapos, se creen valientes, se creen que pueden hacer y deshacer y que no les va a pasar nada, que les va a ir bien en su vida. Si seguimos con un corazón duro, déjame decirte que no nos va a ir bien en nuestra vida, no nos va a ir bien en nuestro matrimonio, no nos va a ir bien en el trabajo, no nos va a ir bien en el estudio, no nos va a ir bien en educar a nuestros hijos si tenemos un corazón duro. Si tenemos un corazón duro, no esperemos de Dios bendición. Si no hay arrepentimiento, no esperemos el bien para nuestra vida. Si no queremos buscar más de Dios, sino que le hemos dado la espalda a Dios, no espere el bien para su vida, para su hogar, para sus hijos. No nos irá bien. Gracias a Dios que yo no soy el que digo eso, que es la palabra de Dios la que te está hablando. ¿Quién endureció contra Dios su corazón y le fue bien? Y la cuarta característica de un corazón duro, y con esto ya termino, aunque no es característica, pero sí quiero terminar el estudio con este punto. Formas efectivas de Dios para tratar con corazones duros. Porque yo quería terminar este estudio así, no solamente hablar de las características y ya, es decir, refregarle la llaga y ya, y no darles como una medicina, no darles como unas pastillitas que nos debemos de tomar para que Dios cambie ese corazón duro por un corazón de carne, por un corazón sensible. Amén. Vamos a mirar qué formas utiliza Dios para ablandar ese corazón duro. Amén, hermanos. Y vamos a Oseas capítulo 2, versículo 14. Un precioso texto. Aunque duro, pero precioso. Pero he aquí, dice Dios, yo lo atraeré, yo lo llevaré al desierto. ¿Sí ve lo que Dios va a hacer con un corazón duro? Que Dios lo va
a llevar y lo va a atraer hacia el desierto. Y cuando la persona ya esté en el desierto, Dios le va a hablar ¿qué? A su corazón. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ese es el Dios que tenemos. Dios no es un Dios que se queda manicruzado cuando ve un corazón duro. No. Dios hace que esa persona llegue al desierto. Esa palabra desierto no nos gusta a muchos, es una palabra maluca. Calor, escasez, ¿cierto que sí? Hambre, sed. Eso es lo que significa desierto, escasez. Prueba, dolor, sufrimiento. Y Dios muchas veces nos lleva allá, al desierto, pero para que el dolor y el sufrimiento haga su trabajo, nos vuelva sensibles a la voz de Dios. Jeremías 22, 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Dios dice que cuando Dios ve un corazón duro, Dios va a usar ¿qué? Como herramienta, Dios va a usar ¿qué? La palabra. Y Dios dice en ese texto que esta palabra es como un fuego. ¿Usted sabe qué hace el fuego? Derrite lo que sea. Amén. Derrite lo que sea. Pero también dice que esta palabra va a ser como un martillo que quebranta ese corazón ¿de qué? De piedra. Yo le doy gracias a Dios porque se está transmitiendo los cultos por Facebook, por YouTube, y eso queda grabado ahí. Cuando las personas quieran escuchar de nuevo el mensaje, ahí está la palabra de Dios como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Otra, Dios puede usarte a ti como mamá, como papá, como un hermano en la carne para hablarle de la palabra de Dios a otra persona. Dios puede usarte a ti como padre para hablarle palabra de Dios a tu hijo, para que esa palabra sea como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Por eso no podemos quedarnos callados si tenemos un hijo con un corazón duro. Hable la palabra, porque esa palabra es fuego, esa palabra es como martillo que quebranta la piedra. Pero muchas veces nos da miedo. Jeremías 31:3, mira lo que Dios va a hacer con un corazón duro. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué palabra tan hermosa. Cuando Dios se encuentra con un corazón duro, Dios le dice a ese de corazón duro, le está diciendo: mira, yo te amo con amor ¿qué? Eterno. ¿Sabe qué significa esa frase, amor eterno? Que Dios nunca te va a dejar de ¿qué? De amar. Así seas terco, así seas llevado, así seas rebelde, así estés metido en el pecado, así estés alimentando el pecado en tu vida. Dios te está diciendo: con amor eterno te voy a amar. Y otra cosa que Dios va a usar es lo que dice al final del texto: por tanto te prolongué ¿qué? Mi misericordia. ¿Sabe qué es prolongar mi misericordia? Mira, estás haciendo algo malo. Yo por ahora no te voy a castigar. Por ahora no te voy a cortar. ¿Sí me entiende? Hasta ahora no voy a hacer de que esos juicios de Dios
Eso lo hace Dios. Usted y yo no podemos como padres hacer eso por nuestros hijos. Yo como pastor, yo no puedo hacer eso por los que se congregan o por los miembros o por mis ovejas. Yo no puedo hacer eso. Ese poder no está en mí. Pero ese poder sí lo tiene Dios. De cambiar ese corazón duro por un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de ellos mi espíritu y haré que esa persona que no quería oír mi palabra, que se tapaba los oídos para no oír la palabra, haré que ese hijo, ese esposo, ande en mis estatutos, guarde mis mandamientos y los ponga, ¿por qué? Por obra. ¿Sí ven aquí el obrar de Dios en la vida de las personas? Dios no se queda quieto. Dios no se queda manicruzado cuando ve a alguien con un corazón duro. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Te queremos pedir perdón porque muchas veces, Dios, tenemos un corazón como diamante, un corazón duro. Hay ocasiones donde nos tapamos los oídos para no escuchar tu palabra. A veces te damos la espalda, a veces escuchamos tu palabra y nos hacemos los locos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Dios mío, nos tocas flauta y no danzamos. Porque muchas veces, Dios mío, nos pasas por el dolor, por el sufrimiento y no reaccionamos como Dios quiere que reaccionemos. Dios, perdónanos porque muchas veces, Dios mío, no sabemos el peligro en que nos metemos cuando tenemos un corazón duro. Y gracias por esa palabra que nos diste hoy allí en Job. ¿Quién ha endurecido su corazón contra Dios y le ha ido bien? Pero gracias, Dios, por esas formas tan lindas que tú tienes, Señor, para tratar con los corazones duros, Señor. Con amor eterno te he amado. Prolongué mi misericordia. Y gracias, Dios, porque tú eres y tienes el poder de hacerlo. Y tienes el amor y la paciencia para hacerlo. De darnos un corazón nuevo. De quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Tú eres el único, Dios mío, que puedes hacer de ese corazón duro, hacer una persona que ande en tus estatutos, que ande en tus mandamientos y que los pongas por obra. Tú eres el único que lo puedes hacer. Por eso acudimos a ti y entregamos en tus manos, Señor. Entrega en las manos de Dios a tu cónyuge. Entrega en las manos de Dios a tus hijos. Entrega en las manos de Dios a ese ser querido que tiene un corazón de piedra, para que Dios quite ese corazón de piedra y coloque un corazón sensible, y que Dios haga que esa persona obedezca los mandamientos y los ponga por obra. Dios, muchas gracias por tu palabra. Llévanos en paz y en bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga, que estén bien.